Buenos días a todos, a todas. Hoy el Grupo Cultural Latinos en Rochester tiene el honor de presentarles a Carla Slack Alcalá. Good morning, everybody. We have the honor today to present you Carla. Carla es la líder de Alma de México. Es un proyecto cultural folclórico que los va a llevar a conocer lo más hermoso de México, su cultura, conocer sobre su gente, sus historias. Nos va a traer cuentos, nos va a contar sobre sus comidas, sus bailes principalmente, y lo hermoso que es la gente. So Carla is going to bring some of this project from Mexico. She's going to talk about the people, the beautiful cultures that they have, the music, the dances. The project is going to be done from now and until we get the response of the people. So este proyecto es a largo plazo. Carla lo va a traer a vida hasta que ustedes decidan cuánto quieren que dure. So, con todo el honor, el gusto, les presento a Carla. Carla, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Evelyn, estoy muy bien. Muchas gracias por darme este espacio y esta oportunidad de dar a conocer mi hermoso país. Qué bueno, Carla. Cuéntame, Alma de México, ¿tenías esto en mente antes? ¿De dónde salió el nombre? Mira, esto ha sido un proceso. Cuando yo estaba en México, yo tenía un grupo que se llamaba Mexicatlali. Era un grupo de niños. Al moverme aquí a Estados Unidos, pensé en que necesitaba promover mi cultura aquí también. Entonces se me ocurrió este nombre precioso de Alma de México, precisamente porque lo que voy a dar a conocer es la raíz, el espíritu de lo que significa ser mexicano. Wow. Es ambicioso. And we will have this whole presentation translated and we will add subtitles. So we try to keep this all in Spanish so we can keep the essence. So para los que no hablan español, vamos a traducirlo y vamos a poner subtítulos. Queríamos dejar este primer mensaje, este primer video en español puro para que no se perdiera la esencia, ¿no?, de lo que Carla quiere transmitirnos. Hermoso, Carla, es ambicioso. Cuéntanos, el canal de YouTube, Folklore Latino, es uno de los proyectos que vamos a arrancar en este año. ¿Qué quieres traernos en este canal? ¿Cuál es el objetivo de tu participación? ¿Qué quieres traer para la audiencia? Bueno, pues después de que tuve tu invitación para formar parte del Grupo Cultural Latinos en Rochester, del cual estoy muy agradecida, me puse a pensar cuál sería mi propuesta. Y una de ellas es que, bueno, por ser maestra de danza, pues me encantaría tener un grupo aquí y pasar mis conocimientos a los niños, adultos y a todas las personas mexicanas y de otros países que deseen aprender lo que es la danza tradicional mexicana. Pero también dentro de mi cultura existen leyendas, existen tradiciones, existen muchos lugares maravillosos de los cuales puedo hablar y que me encantaría. Entonces este proyecto es para dar a conocer completamente o lo más que yo pueda acerca de las tradiciones, costumbres, historia mexicana. Oh, wow. So with this project, she's looking to bring all her culture, her traditions. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar? O sea, el estado de Nueva York es inmenso. ¿Te gustaría mantenerlo localmente? ¿O qué tan lejos ves la visión para este proyecto? Pues yo no tengo límites. Si se abren las puertas en cualquier lugar del estado de Nueva York o más allá, yo puedo tener la facilidad de ir y conocer otro tipo de personas, otro tipo de cultura y aparte dar a conocer la mía. Así que si, por ejemplo, se abre una posibilidad en Búfalo, se abre una posibilidad en Sodus de llevar nuestro mensaje de folclore latino, pues estoy en toda la disposición y mi aventura comienza. Hasta donde pueda, ¿cierto? Hermoso. ¿Cierto? Carla, cuéntame más de ti. Sabemos que eres de México, pero ¿de qué ciudad? México es tan grande que... ¿Qué parte de México eres?
Bueno, yo nací en la Ciudad de México y a los 8 años más o menos nos movimos al estado más cercano, que es el Estado de México. Y ahí viví por alrededor de muchos más, de 30 y tantos años. Y después de haber pasado por todas las etapas, desde chica hasta adulta, me vine a vivir para acá. Pero yo soy originaria de la Ciudad de México. Ok, hermoso. Em, ¿Dónde estudiaste? ¿Fue siempre tu carrera en la misma área o te tocó viajar a otra ciudad? Um, bueno, pues yo empecé, digamos que a dar clases de danza cuando yo tenía como 10 años. Después de los 8, que fue mi primera incursión en la danza, eh, yo conocí maestros y maestras que me decían, pues creo que tú puedes enseñar. Entonces a partir de ahí empecé a moverme en las ciudades cercanas y a mi corta edad de 10 años empecé a dar clases de danza. ¿A los Después de 10 ahí, años? a los 10 años, sí, Oh, daba wow. clases en secundaria, daba clases en primarias, que es aquí como el sexto grado, 10º grado, en ese rango. Y visitaba ciudades cercanas para dar clasecitas o enseñarles a los chicos de México. Después de ahí, pues bueno, estudié un bachillerato de arte y posteriormente me fui a trabajar precisamente a Cancún, en donde conocí maravillosas personas y precisamente bailaba ahí en Cancún. Estaba en una compañía que se llamaba México Mágico, en el show mexicano. Regresé y estudié educación física, en la cual me completé mi formación para tener todo este ámbito de los juegos tradicionales y del conocimiento del cuerpo para ayudarme a completar mi formación en la danza. Y después, pues bueno, fue cuando empecé a trabajar y a incursionar en otros grupos de danza y empezamos a viajar y fuimos a Cuba, fuimos a Europa, Bélgica, Francia y bueno, pues ese ha sido en corto, en una corta historia, mi recorrido hasta llegar acá y seguimos en lo mismo, tratando de enseñar. ¿Tú te imaginas enseñando, por ejemplo, en el área donde vivimos nosotros, en Western New York, esta no es como la ciudad de Nueva York, son las afueras, ¿no? Son como más rural. ¿Tú te imaginas enseñando, por ejemplo, a las comunidades más lejanas? ¿Te gustaría empezar un proyecto con las comunidades migrantes que habitan ahora mismo en esta área? Me Muchos, encantaría. sí. Sí, la ¿Y qué verdad, sí. necesitan estas personas para poder bailar? ¿Cuáles son como los requisitos básicos? Los requisitos básicos son muy sencillos. Primero, que tengan ganas y segunda, disciplina. Porque por mí no va a haber ningún problema. Yo voy y trato de reunirlos, de Mm, tenerles paciencia sobre todo, de enseñarles lo más que pueda, de organizar un grupo, pero tienen que ser consistentes para que, claro. bueno, en el momento en que vaya, pues esté el grupo completo. Eso es todo. No hay Wow. más nada. Es pues amor y consistencia, ¿no? Me encanta como, como alguien que no, pues, nunca ha estudiado danza, simplemente por el hecho de que les gusta, puedan desarrollar el amor. Algo que me gusta que mencionaste es la parte de educación física. En nuestra área hay un problema tremendo con salud. Los chicos están teniendo índices de obesidad cada vez más altos. Los electrónicos afectan Ujú. muchísimo lo que es, los tienen en una situación de sedimentaria, de no moverse, porque pasan pues extremadamente muchas horas. Y es como una tendencia que está ocurriendo más entre los chicos. Entonces me encanta cómo complementas la parte física, los movimientos físicos con la danza, ¿no? Y es también la danza, es un ejercicio. Yo hago 10 minutos de baile que
Es hermoso. Carla, ¿puedo mostrar unas de tus fotos que nos compartiste? ¿Me das permiso? Claro. Tengo unas fotos que nos enviaste. Me encantaría mostrarlas. Em, Déjame compartir mi escritorio. Sabes que esto de la tecnología es un reto para todos, ¿no? Ahora con la cuarentena nos ha tocado mover Y mucho aprender. de aprender mucho de todo esto. Ok, yo creo que estoy compartiendo algo ahora. No sé qué estaré compartiendo, pero ahí va. Eh, ¿Tiene sonido o no tiene sonido? No. Ok, chiquilla. Hermoso. Eso fue en Cuba. Eso también. Ah, Esas también. La mayoría de mis fotos, las más emblemáticas para mí, están tomadas en Cuba. Ah, eso fue de donde te platicaba, en Cancún. Mis en compañeras Cancún. de... Mira Sí, qué tenía 16, jovencita, Carla. 17. Sí, eso también fue en Cuba. Me encanta, todos reídos, contentos. El pertenecer a un grupo siempre es eh, bastante agradable. Eso también fue con otra compañía. El grupo se llama Xochiquetzal en la Ciudad de México. Esas son mis compañeras en Chiapas, que precisamente estoy tomando un diplomado. Mira, Ah, pintando a los niños el Día de los Muertos. Ah, mis chiquitas. tus primeras alumnas acá, ¿no? Sí, hermosas las dos. Y este es tu logo. Pues luego me Ese vas a es mi logo. contar de este logo qué significa. Muy bonito todo. Gracias por dejarme compartir, Carla, un poco de tu... Una pequeña muestra. Sí, qué bonito. El logo de Alma de México es algo que diseñaste, no sé si lo estoy mostrando ahorita o no. No. Eh, ¿No estoy mostrándolo? ¿Alcanzas a verlo? Este es el logo de tu proyecto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué, qué, qué símbolos tienes aquí? O sea, veo los colores de la bandera de México, pero Sí, dentro de las letras, cuéntanos un poquito qué estamos viendo. son aztecas. Todos los grabados que tienen las letras son aztecas. Realmente no sé el significado completamente, pero es de la cultura azteca. Y la O del final es un Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un dios azteca también. Es una serpiente cubierta con plumas. Oh, qué hermoso, qué lindo. Yo pensé que era un dragón. Bueno, Lo había parece, pensado. ¿verdad? Pero Qué hermoso. Y los colores, pues es algo muy característico. La cultura mexicana está dotada con tantos colores, tantos siempre, sabores. Es sí. tan impresionante. Mira tu fondo, o sea, qué cosa tan bonita. Es muy, muy bonito. Ya estamos terminando. Hoy es una presentación corta. Lo que queremos es que nos hagan like a la página del grupo. Tenemos también el canal de YouTube que vamos a crear con el hashtag Folklore Latino. Aquí pueden encontrar pues, los videos que Carla va a estar preparando. Carla, qué tan seguido vas a estar preparando videos para este canal? Pues mira, Evelyn, mis videos van a ser bastante cortos y bastante básicos para que sean muy fáciles de digerir y fáciles de ver. Voy a trabajar con los fundamentos de la danza para que las personas que van iniciando puedan captar después más fácilmente bailes más organizados. Pero primero tenemos que empezar por las bases. Entonces voy a hacer y explicar eh,
los pasos básicos de la danza, vamos a tener leyendas, vamos a tener lugares emblemáticos de México, gastronomía. Y yo me imagino que podemos tener más o menos unos 2 videos cada 2 semanas para que nos sigan y aprendan un poquito más de la cultura mexicana. Así que cada 2 semanas podemos tener unos 2 videos. Wow, hermoso. ¿Me das permiso de mostrar un poquitito, o sea, unos Pero cuantos poquito, segundos? poquito, Muy poquito. poquitito. Creo que casi al final, yo creo que desde aquí puedo mostrar un poquito de lo que estaríamos mostrando. Esos son unos de los pequeños grabaciones que empezamos, donde muestras parte, ¿no? Se oye un poquito de ruido Eso es un adelanto. No quiero que se me... Solo un adelantito. En estos videos vamos a mostrar, me cuentas, pasos básicos de la danza, así es. comida, gastronomía. Vas a tener un Ujú, espacio para juegos, un espacio para artesanías, un ajá. espacio para manualidades, que pues me imagino que entra como artesanías, un espacio para historias y leyendas, la Ujú. parte literaria. Oh, wow. Algo olvidé mencionar, Carla. No, bueno, Wow, creo que los lugares emblemáticos, porque también me gustaría hablar de las pirámides y de los lagos, lagunas, todo lo hermoso que es México. hermoso. Carla, nos quedan 3 minutos antes de culminar. Algo que quieras contarnos que no hayamos preguntado. Pues, mira, eh, yo me encanta mi folclore y me encanta la cultura mexicana. Y la verdad es que me gustaría también que la gente de Nueva York apreciara lo que es la danza, las tradiciones, la gastronomía y todo lo que involucra ser mexicano. Eh, Tenemos un poquito de mala fama por acá, pero realmente nosotros los mexicanos somos muy trabajadores, somos muy responsables y me encantaría que la gente apreciara eso. Entonces, pues la verdad para mí es un orgullo tratar de limpiar nuestra imagen y de promocionar la buena gente mexicana. Claro, Eh, no, es hermoso. Las personas mexicanas, sí, extremadamente trabajadoras, orgullosísimos de su familia. El concepto de familia y trabajo es impresionante en la cultura mexicana. Me encanta que tomes este liderazgo y, y wow, muy orgullosa de ti, Carla. Te deseo el mejor de los Gracias. éxitos para este proyecto. Vamos Ah, y déjame a... decirte también, Evelyn, que si en algún momento cualquier institución dancística, universidades, Sí, high schools quieren que les proveamos algún curso, nosotros y yo en mi persona puedo ir a cualquier lugar a enseñarles y a mostrarles vestuarios para que en un futuro a lo mejor tengamos un grupo consolidado de adolescentes, adultos, los cuales quieran aprender danza mexicana. claro, Nosotros entre como organización podemos proveer el vestuario, entonces pues lo único que necesitamos es el espacio y la gente. perfecto. Sí, es lo lindo de lo que es el aspecto folclórico. Entre más se comparta, entre más personas se conecten, entre más chicos quieran aprender, más va a vivir, más entendimiento y apreciación va a haber por la cultura. Gracias por todo lo que haces, Carla. Para que sepan, Carla es voluntaria. Esto lo hace de todo corazón. Entonces, nos pueden escribir, tienen nuestros hashtag folklore latino, donde nos pueden ubicar. Tenemos nuestra página web, gclair.org. Carla también está muy activa, entonces si ustedes tienen ideas de cómo les gustaría involucrar el folclore mexicano en sus ciudades, pueden contactarnos y con mucho gusto, pues tienen del 100% apoyo. Claro que sí.
Carla, que tengas un hermoso fin de semana y para ustedes también, cualquier día de la semana que este sea. Esto lo vamos a pasar luego a nuestro canal de YouTube con subtítulos en inglés. So after this, we're going to move this conversation into our YouTube channel with English subtitles. Adiós Gracias, todos. Evelyn. Cuídate. Adiós. Qué gusto conversar.